Estimados auditores, bienvenidos a una nueva edición de Perspectivas Globales, el boletín digital de la Fundación Hans Sael. Hoy nos acompaña Claudio Alvarado, quien es abogado, profesor universitario, autor de varios libros, columnista en medios escritos y analista de radio y televisión, un referente del pensamiento, opinión y análisis en la región. Señor Alvarado, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de nuestro boletín y darnos algunas luces respecto a un fenómeno que se percibe en la región desde hace un tiempo, en concreto la llamada ola azul, es decir, el giro político hacia la derecha en América Latina, que se ha confirmado con los resultados electorales de Chile diciembre último. ¿Qué une y qué divide a las principales figuras del mundo conservador en América Latina? Algo que une a estas figuras en general es un estilo de hacer política que se ha caracterizado por reivindicar en general ciertos valores o posiciones más bien conservadoras, y también por antagonizar de modo bastante duro con las fuerzas progresistas y a veces incluso con los propios aliados políticos. Estas nuevas figuras no han trepidado, no han tenido problemas en hacer valer sus puntos de vista con toda la dureza del caso frente a lo que se percibió en algún minuto como una intolerancia del mundo progresista, reaccionar frente a la llamada cultura de la cancelación, y ellos han llevado este tipo de lógica a la arena política con bastante éxito electoral. ¿Y se puede hablar en general de un fenómeno transnacional o cada contexto tiene su propia explicación para el auge de los discursos de derecha conservadores y en algunos casos también de posiciones bastante extremas de derecha? Yo diría que por supuesto que hay circunstancias locales que en cada caso favorecen la expresión o el auge de estos procesos políticos, pero sin perjuicio de eso también existen algunas lógicas, algunas dinámicas de carácter más global que permiten hablar de esta ola azul a la cual usted hacía referencia. Dentro de esos fenómenos de alcance global, a mí me parece que una manera de enmarcar lo anterior, bastante precisa, o que al menos ayuda a entender estas cosas, es el modo en que lo conceptualizó hace varios años atrás la intelectual Chantal del Sol. Ella decía que el mundo progresista en Latinoamérica sería principalmente la izquierda, pero también a veces algunas figuras de centro derecha, tendió a menospreciar el arraigo, la preocupación de las personas por aquello que les es más próximo, la preocupación de las personas por sus familias, por ciertos, digamos, valores tradicionales más o menos conceptualizados, la preocupación por el resguardo de las fronteras, eso se tendió a mirar en menos, decía. El arraigo fue puesto en el altar del sacrificio en pos de la emancipación. ¿Y es posible indicar que existe una nueva derecha en la región o la derecha conservadora tradicional se ha adaptado a los tiempos? Desde luego que hay una nueva derecha, entendiendo por tal la irrupción de nuevas figuras y a veces nuevos partidos políticos que se han posicionado en los distintos escenarios, en los distintos países, de un modo distinto a lo que ha sido la centro derecha tradicional. Como decíamos al comienzo, un estilo de hacer política diferente, a veces más problemático, a veces menos, en cualquier caso muy duro respecto a su adversario, y también una reivindicación de una serie de planteamientos que a veces han sido delados por parte de la centro derecha tradicional. Ahora, lo que depende de cada contexto y lo que se va configurando de modo diferente en cada país es la relación entre estas nuevas fuerzas de derecha y la centro derecha tradicional. ¿Qué permite que este giro a la derecha se produzca? En concreto, ¿qué dejó de hacer la izquierda, tanto la de tradicional como también los socialismos del siglo XXI, que es una izquierda mucho más radical? ¿Qué hicieron mal en los últimos años? En el caso de las figuras más problemáticas de la izquierda, el socialismo del siglo XXI, yo diría que de frente existió una poca valoración o derechamente atropello, dependiendo del caso y el momento que nos ubiquemos, a el régimen democrático en sus postulados más básicos. Pero en otros casos, donde eso no siempre fue tan evidente o tan intenso, de todos modos yo creo que las fuerzas de izquierdas cometieron un error bastante grave, y esto a veces también ocurre incluso con fuerzas de centro derecha tradicional, pero mucho más acentuada en la izquierda, que fue el olvidar la preocupación por la justicia y por la distribución de los bienes materiales en desmedro, digamos, lo que ellos abrazaron, dejando eso de lado, fue
una agenda que se ha llamado agenda woke, agenda en cualquier caso, diríamos, hiperprogresista, y eso lo llevó a olvidarse a la gente común y corriente. De hecho, una de las características que tienen estas fuerzas de nueva derecha en muchos países, en el caso chileno es así, es que los sectores populares últimamente han estado votando a estas fuerzas de nueva derecha y no a las izquierdas. Y mirando hacia el norte, hacia el hemisferio norte, nuestros vecinos, ¿qué rol ha jugado Donald Trump en este fenómeno? Yo partiría diciendo que el fenómeno estadounidense, ya desde la primera irrupción, digamos, desde la primera campaña que llevó a la presidencia al presidente Trump, reveló, mostró de modo bastante nítido varias de las cosas que hemos estado hablando en esta conversación. Por de pronto, reveló que a los líderes progresistas a veces les costaba mucho tomarse en serio las opiniones, las angustias, los planteamientos de los sectores populares. Entonces, en eso el fenómeno norteamericano es muy relevante. Y luego, lo otro que muestra el caso estadounidense, me parece a mí, es que estos liderazgos pueden tener comportamientos más o menos problemáticos según el caso, digamos. Hay medidas que ha adoptado el presidente Trump que perfectamente uno podría preguntarse, yo creo que con sentido autocrítico, por qué no fueron llevadas a cabo, banderas que por qué no fueron levantadas en su minuto, de parte de líderes de la centro derecha tradicional, digamos. O sea, hay agendas del mundo conservador en sentido amplio, del mundo conservador de posguerra, que fueron dejadas de lado de parte de la centro derecha tradicional. Entonces, yo creo que el fenómeno norteamericano, el fenómeno estadounidense, y en particular la irrupción de Donald Trump, confirma que estos liderazgos no surgen de la nada, que estos liderazgos a veces son el síntoma más que la causa de ciertos problemas, pero que de todos modos, no obstante ser dicho síntoma y a veces hacerse cargo de banderas que debieron ser tomadas de manera anterior o de manera sensata, al mismo tiempo en sus soluciones, en sus propuestas y en sus prácticas políticas pueden ser problemáticos, y si eso es plausible, a lo que debería llevar como conclusión, me parece a mí, es a que las fuerzas de centro derecha tradicional y el mundo conservador en sus distintas variantes mire este tipo de fenómenos con sentido crítico, tanto viendo qué se puede rescatar y qué se hizo mal en su minuto, como también intentando separar la paja del trigo, esto es, no obnubilarse, sino que ver aquello que corresponde imitar o adoptar y aquello que no es conveniente. Señor Alvarado, muchas gracias por su análisis, nos permite entender mejor las características de este fenómeno y de los distintos procesos, que por cierto son dinámicos y están en desarrollo. Muchas gracias y hasta la vista. Con todo gusto, muchas gracias a ustedes.